El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. No hay perceptor, solo percepción. Cierta mañana, un visitante comenzó su pregunta con la frase habitual: «Yo quiero saber». Maharaj se echó entonces a reír y, sin esperar que le fuera traducida al marathi, lo interrumpió con otra pregunta en inglés: «¿Yo quién?». Enseguida, habiendo disfrutado enormemente la broma, volvió a emplear su marathi nativo y dijo: «En realidad es muy simple, es justo lo que trato de comunicarles. Ustedes también lo considerarían así si tan solo pudieran dejar de lado el mí mientras escuchan, si recordaran solo que es imposible una real comprensión en tanto haya una entidad supuestamente autónoma que intenta comprender mis palabras de manera deliberada. La aprehensión de la revelación metafísica presupone una mente inquisitiva, abierta y vacía, en la que pueda tener lugar tal aprehensión. Toda entidad independiente es signo de una mente condicionada, repleta de conceptos, que impide la penetración de lo que intento transmitir. ¿Me explico? Lo dudo. Aun cuando yo emplee palabras y ustedes las escuchen, la transmisión solo será posible si el sujeto y el objeto se fusionan al momento de escuchar la enseñanza. Empiecen por el principio y examinen si existe alguien que hable o escuche, o si tan solo hay el mero funcionamiento, el hablar, el escuchar, el conocer, el experimentar. Cuando piensan que algo existe, están solo pensando en términos de su objetividad, lo conciben con una forma, solo están interesados en los fenómenos objetivos, mientras que yo veo todos los objetos, incluyéndolos a ustedes, ni más ni menos que como meras apariciones en la conciencia y por lo tanto sin existencia. Y es obvio que la subjetividad como tal, sin cualidad objetiva alguna, no puede existir. Así pues, ¿qué existe? No puede haber nada que sea a la vez existencia y no existencia. Volvamos ahora al visitante que quiso hacer una pregunta hace un rato. Él vino aquí, quizá con no pocos problemas y gastos, a buscar la clase de conocimiento que le permitiera convertirse en un mejor individuo, en un sabio, un ñani. Ahora entienden por qué no podía dejar de reír, no de él, por favor, sino de las bromas que Maya les juega a los hombres con sus engaños. Reflexionen un momento. ¿Quién está pensando en términos de transformación, en un cambio de un estado a otro, en una mejora de sí mismo? Con seguridad, no es sino una apariencia en la conciencia, un personaje de película, un sujeto en un sueño, una pseudo-entidad que se considera sujeta a los efectos del karma. ¿Cómo podría un personaje de un sueño perfeccionarse y convertirse en algo que no sea su misma imagen del sueño? ¿Cómo una sombra podría perfeccionarse hasta ser su sustancia? ¿Cómo podría haber un despertar del sueño excepto para el sujeto que sueña, al resolver la verdadera identidad del origen del sueño, la manifestación? El despertar consiste en la comprensión de que no existe un individuo que percibe el mundo fenoménico, sino que el propósito y la naturaleza esenciales de todo fenómeno es sólo la percepción de los fenómenos, es decir, de funcionamiento en el aquí y ahora, en comprender que todo ser sensible, yo, es la fuente potencial de toda experiencia y que experimenta de manera objetiva el universo aparente por medio de un aparato psicosomático. El primer paso para entender qué quiere decir todo esto es abandonar la idea de un yo activo y con voluntad como entidad separada,
y aceptar la posición pasiva de percibir y funcionar como un proceso. Permítanme alegrar sus corazones dándoles un par de tips. Sé que a pesar de lo que he dicho, ustedes continuarán su carrera hacia el mejoramiento de sí mismos y seguirán buscando tips, de modo que abran su cuaderno de apuntes y anoten. A. Hagan una costumbre del pensar y hablar en voz pasiva. En vez de un yo, veo algo o yo oigo algo. ¿Por qué no pensar en voz pasiva? Algo es visto. ¿Algo es oído? La percepción no tendrá ya como fundamento la acción de una entidad fenoménica, sino un suceso o acontecimiento. A su debido tiempo, la pseudoidentidad yo pasará a segundo plano. B. Antes de ir a dormir por la noche, dediquen 10 minutos a sentarse completamente relajados, tanto de cuerpo como de mente. Represéntense a ustedes mismos sin identificarse con el complejo cuerpo-mente, sino más bien con la conciencia que lo anima, de modo que esta idea se grabe en su ser durante el tiempo en que duerman. La identidad inmaculada. Al inicio de una sesión, Maharaj preguntó: ¿de qué hablaremos hoy? La mayoría de los presentes habían asistido antes a muchas sesiones y sabían que, en general, Maharaj es quien elige el tema de las conversaciones. Esta vez tampoco había mucho de dónde elegir, pues como Maharaj mismo ha dicho muchas veces, él habla de un solo tema, la naturaleza o identidad verdadera del hombre. Así, pues, uno de los visitantes le preguntó si había algo de lo que se pudiera echar mano para mantenernos todo el tiempo conscientes de nuestra verdadera identidad. Maharaj se rió y dijo que ese era justamente el problema. Alguien quiere algo de qué echar mano para conseguir alguna cosa. ¿No puedes comprender que esta idea es por completo equivocada? Si tan solo pudieras verlo, te darías cuenta de que en realidad es muy simple. Me temo, no obstante, que la forma habitual de ver no puede ayudarte. El tipo de visión ordinaria, aquella en que el observador ve algo, es del todo inadecuada. Se necesita un tipo de visión muy especial, una visión intuitiva, una visión interior, en la cual no hay un sujeto que vea, ni algo que sea visto. No, continuó, no estoy tratando de confundirlos. El tema mismo es así. Sin sustancia, y no obstante, tan total y fecundo que ningún otro tema puede tener valor a su lado, yo podría con todo darles una fórmula de la cual puedan echar mano, mas solo puede ayudarles si recuerdan lo que les he dicho con respecto a la visión interior. Si únicamente la aceptan como una fórmula, no tendrán otra cosa que las palabras del mantra, pero no su sentido, o quizás el significado del mantra, pero no su poder. El verdadero propósito de la fórmula, o el Mahavakya, es ofrendar la visión a Brahman. Recuerden siempre la identidad perfecta de esto que soy y aquello que parezco ser. No olviden ni por un momento que lo inmanifestado y la manifestación, el nóumeno y el fenómeno, el absoluto y lo relativo no son diferentes. La manifestación no es una creación de lo inmanifestado, sino su reflejo, tan solo una expresión de él. En otras palabras, no existe ninguna dualidad inherente entre sujeto y objeto. De hecho, ningún objeto podría siquiera existir por un momento sin su sujeto y viceversa. Eso que soy, nóumeno, obviamente trasciende lo que parezco ser, fenómeno, pero también es inmanente a él. Existe una identidad inseparable entre el nóumeno y sus fenómenos. ¿Qué es lo que sucede en la manifestación?
En términos del noumeno, yo soy, aunque no sea consciente de ello, y no dejo ni por un momento de ser, esto que soy, mientras que en términos fenoménicos, ni soy ni no soy, pues todos los objetos son meras apariencias en la conciencia, imágenes en un espejo. En realidad, cualquier cosa particular que uno pueda conocer no puede ser más que una apariencia en la conciencia y no puede tener ninguna otra existencia como tal. ¿Y qué es la conciencia? Yo soy la conciencia. Tan pronto como aparece el pensamiento, soy la mente, que no es otra cosa que el contenido de la conciencia, da comienzo al proceso de objetivación. Y esto solo puede hacerlo por medio del concepto de dualidad, la separación teórica entre sujeto y objeto, en contrapartes y opuestos interrelacionados, como el placer y el dolor. Durante este proceso, el yo puramente subjetivo permanece, noumenal, e intemporalmente, indiviso, íntegro, puro y eterno como siempre. En la conceptualización, empero, tienen que darse dos nociones para que las apariencias, los objetos, sean cognoscibles, nociones sin las cuales estos no podrían ser percibidos sensorialmente. Necesitan, para poder ser conocidos, que se les dé forma o volumen en el espacio y duración en el tiempo. Si pudieran permanecer anclados en la identidad perfecta entre el noumeno y los fenómenos, la cual constituye su potencialidad total, no podría existir razón alguna para la esclavitud ilusoria de la que desean ser liberados. Comprendan esto de manera cabal. Su idea de esclavitud es sólo la ilusión de que son entidades autónomas, sujetas a la temporalidad y a las causas y efectos del karma. Con todo, si han apercibido su identidad básica y esencial con la intemporalidad, no podrán dejar de percibir que el elemento espacio-tiempo, fundamento de la noción de causa y efecto kármicos y de la esclavitud que trae consigo, no es, en esencia, más que una invención cuyo fin es hacer posible la percepción sensorial de los fenómenos y que no puede, por lo tanto, ser independiente como causa de esclavitud. Una vez más, entonces, la manifestación relativa, el mundo, no es ilusoria en tanto que es expresión del absoluto inmanifestado, que es inmanente a ella. Lo que sí es ilusorio es la identificación errónea que hacen de ustedes mismos con un fenómeno particular. Recuerden, la sombra no puede ser sin la sustancia, pero la sombra no es la sustancia.